¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, antes que nada, pues voy a explicar la parte teórica y en uno de los siguientes videos ya voy a hacer la parte práctica. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están conectados entre sí, por los cuales puede circular una corriente eléctrica para poder realizar un trabajo útil. Aquí podemos ver tres elementos, una pila, un receptor. El receptor es el elemento que necesita los electrones para poder funcionar, por ejemplo, un foco. Y el otro elemento es el interruptor. El interruptor nos permite poder abrir o cerrar el circuito, ¿sí? Si el circuito está cerrado, el foco se va a encender. Si el circuito está abierto, el foco pues va a estar apagado. Entonces vemos que estos tres elementos están conectados entre sí mediante cables, a los cuales pues son los conductores eléctricos, los cuales usualmente son cobre, ¿sí? Entonces vemos aquí que el positivo de la pila está conectado mediante un cable a un extremo del foco. El otro extremo del foco está conectado también mediante un cable a un extremo del interruptor. Y el otro extremo del interruptor está conectado también mediante un cable al negativo de la pila. Vemos que esto es un circuito cerrado. Si nosotros abriéramos una parte del circuito, por ejemplo, que aquí rompiéramos el cable, pues ya no podría circular corriente eléctrica. Entonces, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y por ellos puede circular corriente eléctrica para poder realizar alguna acción, como por ejemplo encender un foco. Partes de un circuito eléctrico. Fuente de voltaje, que puede ser una pila. Conductor eléctrico, que usualmente es cobre, que es lo que nos permite conectar los elementos entre sí. Es decir, como aquí vemos que conectamos esta pila mediante un cable al foco. Otro elemento es la resistencia eléctrica, les voy a hablar en el siguiente video de ella. La resistencia eléctrica nos permite controlar la corriente, es decir, va a haber ciertos elementos, ciertos aparatos que necesiten determinada corriente, es decir, algunos pueden necesitar menos corriente, otros pueden necesitar más corriente. Entonces, por ejemplo, los LEDs. Los LEDs requieren, por ejemplo, 20 miliamperios, que es una corriente muy pequeña. Entonces, para eso, pero puede haber, por ejemplo, otros elementos que necesiten más corriente. Entonces, la resistencia eléctrica nos va a ayudar a poder controlar esa corriente. Luego les hablaré más a detalle sobre la resistencia eléctrica. Otra parte de un circuito eléctrico, esto hablando de la parte más básica de estos elementos, es el interruptor eléctrico, que nos permite abrir o cerrar el circuito. Por ejemplo, aquí on, off. ¿Sí? Si le damos off, obviamente pues el circuito se abre, no va a haber circulación de electrones por el foco, no va a poder encenderse. Si le damos on al interruptor, pues va a circular la corriente eléctrica por el foco y se va a encender. Se va a encender. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje, al cual también se le conoce como tensión eléctrica, es la fuerza necesaria para empujar a los electrones a través de un material conductor, desde un punto de mayor potencial a otro punto de menor potencial. Usualmente se suele confundir el voltaje con la corriente, pero ahorita voy a explicar sobre eso. Bueno, en pocas palabras, el voltaje es la fuerza que hace que los electrones sean empujados en el circuito. Aquí podemos ver esta flecha, vemos que está refiriéndose al empuje de estos electrones por el conductor. Ahora, aquí vimos que dice desde un punto de mayor potencial a otro de menor potencial. ¿A qué nos referimos con potencial? Bueno, antes que nada, pues, ¿qué es diferencia potencial? Si recuerdan, en su estado normal, natural, los átomos de los materiales se encuentran en equilibrio, lo cual significa que contienen la misma cantidad de electrones que de protones. Pero un átomo puede ser desequilibrado, y esto es aplicando una fuerza externa que sea lo suficientemente grande para lograr que el átomo gane o pierda electrones. Es decir, para poder desequilibrar un átomo necesitamos que gane o pierda electrones. Si recuerdan, como la electricidad estática, que cuando frotamos un paño con un globo, ¿qué sucede? Pues hay un desequilibrio de los átomos y unos electrones se pasan al otro, por ejemplo, al globo, me parece. Potencial neutro, mismo número de electrones que de protones. El átomo pues está equilibrado. Potencial positivo, más protones que electrones. Potencial negativo, más electrones que protones. Entonces, ahora, ¿qué es diferencia potencial? Ahora más explicado. La diferencia potencial lo que hace es que nos indica una diferencia entre átomos que tienen potencial distinto. Si sabemos que el potencial es esto, que un átomo en este caso pues está cargado positivamente y este negativamente, entonces una diferencia potencial nos indica que existe una diferencia entre átomos que tienen potencial distinto.
Cuando los átomos de uno y otro cuerpo son diferentes en su estado eléctrico, hablamos de diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial solo puede existir entre dos puntos diferentes. Por ejemplo, aquí podemos ver. Vemos que uno de los extremos posee una mayor concentración de cargas positivas. ¿Sí? Aquí en la parte izquierda es una carga positiva. ¿Por qué positiva? Pues porque hay una carencia de electrones. Y aquí en el lado derecho pues hay cargas negativas. Entonces, al haber esta desequilibrio, lo que sucede es que va a existir un fuerte campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a tratar de mover las cargas eléctricas que se encuentran entre ellos. Y aquí podemos ver, electrones libres en movimiento son repelidos por la carga negativa y van a ser atraídos hacia la carga positiva. Aquí podemos ver estos electrones, carga negativa, los electrones recuerden que tienen carga negativa, se van dirigiendo hacia la parte donde hay una carencia de electrones. ¿Por qué? Porque como les dije, la naturaleza busca el equilibrio, entonces lo que se hace es que estos electrones están siendo atraídos en la parte donde hay una carencia de electrones, donde hay menos electrones. Si nosotros conectamos un conductor entre los bornes de la fuente, es decir, de la pila en este caso, vemos los bornes, pues en este caso el positivo y el negativo, ¿no? Si conectamos un conductor, un cable conductor, los electrones libres del conductor se van a dirigir desde el punto de mayor potencial de carga negativa, como es aquí en el lado derecho, hacia el punto de mayor potencial de cargas positivas, que es en el lado izquierdo. Pero, ¿qué hace que suceda esto? Bueno, lo que sucede es que en el interior de la pila se va a producir un efecto químico. Y este efecto químico de la pila lo que va a hacer es que va a desequilibrar a los átomos de los bornes de la pila, por ejemplo, positivo y negativo. Y esto sucede, lo que logra esto es que va a quedar un borne con más electrones que otro, como podemos ver aquí. Aquí hay más electrones y aquí hay menos electrones. Entonces, si conectamos un cable en los extremos de esa pila, entre los dos bornes, por ejemplo, aquí que pongamos un cable, ¿qué va a suceder? Los electrones sobrantes del polo negativo, es decir, aquí en la parte derecha, van a tratar de irse al polo positivo. ¿Por qué? Porque en el polo positivo, en la parte izquierda, hay una escasez de electrones. Entonces esto lo que hace es que va a impulsar a los electrones libres del conductor. Entonces, pues va a haber un flujo de electrones, ¿no? ¿Qué es una fuente de voltaje? Pues es un dispositivo que contiene entre sus terminales una diferencia potencial, es decir, un dispositivo, una pila, ejemplo. Y aquí pues una diferencia potencial, en una parte hay más electrones y en otra parte hay menos electrones. ¿Sí? Recordatorio, al quitarle a un material se le quitan, bueno, perdón, aquí me equivoqué, no lo puse bien, al quitarle un material electrones, su carga eléctrica va a ser positiva, bueno, perdón, sí va a ser positiva, y al agregarle electrones su carga eléctrica va a ser positiva, negativa, perdón. Entonces, después de quitarle al átomo electrones, este átomo ya no será neutro. Recuerden que los átomos neutros son los que tienen el mismo número de electrones que de protones. Por ejemplo, aquí, este es un átomo ya no neutro. Tiene 6 protones y 8 electrones. Tiene carga negativa porque tiene más electrones que protones. Y aquí otra imagen de lo que es el voltaje. Si recuerdan, el voltaje es la fuerza necesaria para empujar a los electrones desde un punto de mayor potencial a otro punto de menor potencial. Es decir, mayor potencial donde hay un exceso de electrones a un menor potencial donde hay una carencia de electrones. Y esto provoca un flujo de corriente eléctrica. Y aquí vemos que la corriente va desde el polo negativo, donde hay más electrones, hacia el polo positivo, donde hay una carencia de electrones. Y pues esto hace que haya un flujo de electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la pila surge un efecto químico, como les mencioné, que desequilibra a los átomos. Diferencia entre corriente y voltaje. Bueno, el voltaje es la fuerza capaz de empujar a los electrones a través del circuito eléctrico, debido a la diferencia potencial. Y la corriente es el flujo de electrones. Se suele confundir mucho estos dos términos, pero no confundir. El voltaje es como, por ejemplo, una bomba que hace que bueno, supongamos una bomba de agua que hace que el agua pues pueda estar circulando, ¿no? Por ejemplo, por una manguera. Y la bomba pues es lo que impulsa a el agua. Y la corriente vendría siendo el agua que circula, pues. Entonces, no confundir esos dos términos, voltaje
es la fuerza que hace que los electrones sean empujados y la corriente pues es el flujo de electrones.